Vivencias. Presenta AIE Arquitectura e Ingeniería de Edificios. Automecánica Romagre, más de 40 años al servicio de su automóvil. Leandro Gómez era de talla pequeña, ojos pardos hondos, rubia cabellera. Dos hombres marcaron toda su existencia. Muy bienvenido, profesor Mario Dota. Un placer contar hoy con su presencia, que es vía telefónica. Muchísimas gracias por recibirnos. Muy bien, el honor es mío, así que estoy a sus órdenes para las preguntas o ¿Cómo no? Usted. En tiempos de Leandro Gómez se vivía la leyenda negra de Artigas. ¿En qué consistía y cuál fue la actitud que tomó Leandro Gómez al respecto? Bien, la leyenda negra de Artigas tiene que ver con la actitud de sus enemigos y la actitud de aquellos sectores, ¿verdad?, que rechazaban el federalismo, rechazaban la solución política, la solución que había presentado Artigas de una confederación primero, para luego ir, sin duda, más adelante, posiblemente, a la creación de un Estado federal. La lucha sobre todo partiendo de una lucha que ya se venía gestando de la colonia, la rivalidad portuaria entre Buenos Aires y Montevideo, hizo que Buenos Aires hiciera todo lo posible por mantener la hegemonía centralista, la hegemonía unitaria y aún monárquica, ¿verdad?, contra un sistema presentado por Artigas muy claramente en el año 13, con las instituciones del año 13, que planteaba democracia, ¿verdad?, república, independencia y confederación, ¿verdad? Uh-huh. Creando un Estado democrático con división de poderes, con lo cual, para la época, y en contraste con el gobierno centralista de Buenos Aires, significaba una solución, un sistema democrático, ¿verdad?, cosa que se probó en el año 13 durante el Congreso de Abril, ¿verdad? Claro. En la cual Ortigas dejó bien claro, ¿verdad?, mi voluntad emana de vosotros y ya cesa por vuestra presencia soberana. Y eso Buenos Aires no lo podía admitir, pero de ninguna manera, ¿verdad? ¿Cómo es posible que, siendo hijo de un defensor del colonialismo español, Leandro Gómez terminara siendo uno de los principales defensores del artiguismo? Y bueno, eso muestra la independencia de criterios que tiene Leandro Gómez, ¿verdad? Así que eso también hay que tenerlo bien claro. Y hubieron muchos hijos de españoles y muchos hijos de españolistas que adhirieron también a la independencia, ¿verdad? No se olvide que, en cierta manera, los criollos, los que no eran españoles, el padre de Leandro Gómez era español, pero los hijos ya no lo eran. Y, en cierta manera, España hacía diferencia entre los criollos y los españoles venidos de la provincia, de la península, ¿verdad? Eso hay que tenerlo en claro. Y después, naturalmente, por su independencia de criterios. Cuando él a los 13 años, Leandro Gómez a los 13 años, ya se fue para Buenos Aires, donde un hermano de él tenía comercio. Y ahí se encuentra con un viejo amigo de la familia Gómez, que estaba en Buenos Aires, ¿verdad? Y era Manuel Oribe, que fue el amigo de él durante toda su vida. Él lo siguió a Oribe siempre. Así comienza su relación con Oribe, entonces. Ah, claro, ahí comienza el niño con un amigo de la familia Gómez, de muchos años, los Oribe y los Gómez, y ahí, digamos, Leandro se encuentra con artiguistas, se encuentra con federales en territorio argentino, y comienza a reconstruir la vida de Artigas, y después de los relatos orales, se encuentra con que hay papeles y busca
y se hace de los papeles. Y después que hay un remate, en el año 42, hay un remate de la espada de Artigas, en un remate que se hizo en Buenos Aires, y él la compra, a pesar de estar bastante falto de caudales, él la compra para luego regalársela al Estado uruguayo. Además, no solo eso, sino que están las donaciones que le hizo el Estado, la serie de artículos que publica referente a Artigas, laboratorio, me estoy hablando de en épocas de la década de 50 en Montevideo, y luego la culminación de la vida de él en Paysandú, en todas sus partes, hay referencias a Artigas permanentemente. Tenemos que seguir el ejemplo de Artigas, porque lo que hizo Leandro Gómez es luchar en dos frentes. También nosotros estábamos entre dos grandes, yo diría, potencias, una la brasileña y otra la argentina. Para eso hay que tener claro, ¿verdad?, de que tanto el gobierno argentino como el gobierno del Imperio de Brasil tenían intenciones imperialistas. Nosotros nos llenamos la boca con el imperialismo norteamericano y el imperialismo inglés, etcétera, etcétera, imperialismo soviético y lo que fuera, pero nosotros no decimos a veces una palabra de los imperialismos que nos rodean. El caso de Brasil y el caso de Argentina, que en último término, si bien ya pasaba la época de los imperios y los imperialismos, aún subsisten, yo diría, las ínfulas, el estilo con lo cual nos tratan. Leandro Gómez, usted en su libro destaca que fue masón. ¿Qué importancia tuvo a su juicio la pertenencia a esa institución? Bueno, yo creo justamente la conducta de Leandro Gómez, la forma de encarar su propia militancia masónica, que fue muy importante, ¿verdad? Él, sin duda en Buenos Aires conoce masón, el propio Oribe era masón, va a ser masón grado 33, por lo tanto, no es nuevo para él posiblemente la masonería. Ya nosotros vemos que ya la define en la década de 50, él es un personaje en la masonería. La masonería uruguaya se transforma en potencia masónica, que quiere decir que tiene jurisdicción en todo el territorio de su país, ¿verdad? En 1856. Es el año de la presidencia de Gabriel Antonio Pereira, que era masón grado 33, es el año de la fundación del Teatro Solis, que no Solís, Solis, Teatro del Sol, en el 25 de agosto de 1856. No olvidarse además que en ese momento Leandro Gómez estaba destacado por el Supremo Consejo del grado 33 de la masonería, con facultades para abrir y cerrar logias, inspeccionarlas en todo el norte del Río Negro, al litoral argentino y Buenos Aires. Porque no hay que olvidar tampoco que en Buenos Aires, que muchas de las logias argentinas dependían de la potencia masónica uruguaya, porque la potencia masónica uruguaya, en realidad, en el 56 ya es una potencia masónica. La Argentina no. La Argentina se va a transformar en potencia masónica cuando la gran logia del Gran Oriente del Uruguay le dé la carta patente para que pueda crear el Consejo de Grado 33 en Buenos Aires, en Argentina. Es decir, que la masonería argentina fue fundada por la masonería uruguaya. Así que Leandro Gómez tuvo un poder muy grande desde el punto de vista masónico en esas zonas, en la cual trabajó como un obrero importante, creando logias, cerrando logias, reinaugurando, como fue el caso de la logia Jorge Washington de Concepción del Uruguay, ¿verdad? Ocurre el año siguiente, en el 57, la epidemia de fiebre amarilla. ¿Qué rol jugó Leandro Gómez durante esa epidemia? Dice que Leandro Gómez se lleva en Paysandú, fue héroe ahí también, ¿verdad? Era uno de los... la masonería forma la sociedad filantrópica, para la atención sobre todo no de los ricos, de la gente la pobre de Montevideo. Y ahí echa todas las colectas por delante para tratar de ayudar en esa epidemia.
se forma la comisión filantrópica, y la dirección de la comisión filantrópica, en la dirección de 6 miembros, uno de ellos es Leandro Gómez. Uh-huh. Y no es cuestión de una colecta simplemente sin que haya un sustento de militancia. No, ellos durante el día se ocupaban de sacar los muertos, de llevarlos al cementerio, Si me permite, Mario, voy a Sí. compartir eso que está diciendo textualmente del libro y quiero que haga una reflexión. Dice Leandro Gómez en esos momentos de la fiebre amarilla: cuando en cada mañana se agolpan en mi mente los Ahí está. recuerdos y las imágenes del día anterior, y pienso en el desván fétido y miserable, en el moribundo o en el cadáver arrancado de los brazos de su familia, mi primer impulso es de espanto, y previendo la orfandad de mis hijos me siento tentado a desertar, pero recordando luego la alta misión que me ha cabido, la duda y el temor desaparecen, y recobrando mi alma todo su imperio, vuelvo a recorrer el fúnebre itinerario, entregando mi destino en manos de la divina providencia. Exactamente. Eso era lo que usted estaba diciendo, pero lo quería decir textual del libro, ¿no? Muy bien, refuerza su lectura el hecho de lo que yo quiero agregar como concepto, que el heroísmo de Leandro Gómez estaba ligado con el deber, la impulsión del deber, ¿verdad? Uh-huh. Es decir, ese deber que en cierta manera tiene todo hombre de bien, pero en el caso de la masonería es un concepto caballeresco que obliga. Es decir, cuando uno ve, digamos, por ejemplo, hombres dispares, como Leandro Gómez, o como Salvador Allende, en el caso de Chile, es decir, muere como muere, y muere porque está llamado por su deber, porque es una cuestión de honor. Es decir, muere, Leandro Gómez va a morir como vivió, es decir, cuidando justamente el principio del honor. Eso es una cosa que los masones hacen mucho hincapié en eso, ¿verdad? Uh-huh. Y eso Leandro Gómez lo tenía absolutamente claro. Y a partir de eso funda una escuela laica gratuita para los huérfanos de la fiebre amarilla y los niños de hogares claro, pobres. exactamente, porque en esa época, en ese momento, se termina la epidemia, así como vino se fue, y resulta que queda la sociedad filantrópica con un numerario bastante grande de las coletas, etcétera, etcétera, y al no poder restituirlas a sus dueños, lo aclara muy bien, es decir, va a utilizarlas para crear escuelas para los huérfanos de la epidemia y para los marginados de todo lugar. Y se funda una en Montevideo y una en Salto, ¿verdad? En Salto, que se fundó en un anexo, en el mismo edificio de la logia de Salto, la logia Irán, ¿verdad? Que fue la escuela Irán de Salto, y una escuela Irán en Montevideo, las escuelas Irán. Y que la escuela de Salto todavía existe. Nunca es la única escuela en el Uruguay que nunca cerró sus puertas. Sigue funcionando desde aquellos días. Sí, ahora funciona impartiendo una enseñanza de acuerdo al tiempo que viven. Computación, tienen toda administración, todas las materias y oficios que hacen a la evolución de las técnicas y Claro. Y las tecnologías, Mario ¿verdad? Dota, y de acuerdo a lo que usted está diciendo, ¿fue acaso Leandro Gómez un precursor de Varela? Naturalmente, sí, claro, porque las escuelas Irán eran laicas, gratuitas y obligatorias, y además se impartía enseñanza religiosa a aquellos niños cuyos padres eran religiosos, eran católicos. A esos alumnos se le impartía la doctrina, y más, los domingos tenían esos niños la chance o la obligación de ir a la escuela para ser acompañados a la misa para dominical, semanal, ¿verdad? Pero en último término es una escuela laica en el sentido de que el laicismo no es
contra la religión A, B o C, porque hay gente que confunde, ¿verdad? Sino justamente el laicismo tiene que ver con darle al niño la opción entre todas las ideologías y todas las religiones. No es, digamos, el laicismo no necesariamente es ateo. En el caso por ejemplo, se respetaba a aquellos padres que tenían una orientación católica y que solicitaban que sus hijos se les diera instrucción, ¿verdad? Claro. Nosotros incluimos allí, incluso en el libro con Rodolfo, incluimos las estadísticas, ciertas estadísticas que se llevaron a cabo en la escuela, que muestra, digamos, la seriedad con la cual se encaraba. Es más, tuvo maestros profesionales, claro, como Jaime Roldós y Pons, fue el primer maestro, como pareja, en fin, hubieron varios, alguna gente de esa después va a acompañar a José Pedro Varela en la creación de la escuela laica gratuita y obligatoria. Y en la sociedad esa filantrópica estaba el hermano mayor de José Pedro Varela, Jacobo Varela. Estaba Jacobo Varela. Pero al mismo tiempo, una cosa interesante, la idea que tenían en esas escuelas filantrópicas era promover una escuela de artes y oficios también. Por lo cual las escuelas filantrópicas se transforman en antecedentes de la escuela de artes y oficios, que es el antecedente de la Universidad del Trabajo, de la Escuela Industrial, ¿verdad? Uh-huh. Para dar también la opción de esa enseñanza. Por lo tanto, esta creación es una creación muy lúcida, con mucha lucidez, buscando el futuro no solo del niño, sino del país, ¿verdad? Claro. Lograr, digamos, que el país contara con ciudadanos preparados para el progreso. Bolívar, de talla pequeña, su salud fue débil, su energía férrea, pero Leandro nace para la leyenda, en la bombardeada Plaza Sanducera. Nuestras líneas de comunicación 098 88 28 28, mensajes o WhatsApp. Y las clásicas líneas de Imparcial 2924 15 14 y 2924 28 28. Y en Facebook, Andrea Calvete, Vivencias. Leandro Gómez era de talla pequeña, ojos pardos hondos, rubia cabellera. Dos hombres marcaron toda su existencia. Continuamos en Vivencias dialogando con el profesor Mario Dota sobre la vida de Leandro Gómez. ¿Y cuál fue la respuesta de Leandro Gómez en Paysandú? Bueno, para eso hay que tener en cuenta también el hombre y sus circunstancias, ¿verdad? Porque nosotros tratamos de hacer una biografía de Leandro Gómez, pero poniéndolo para que la gente entendiera el momento, la situación, la coyuntura. En ese momento hablaba de Brasil y de Argentina, a Brasil y Argentina dispuesto, digamos, a que ni el Paraguay ni el Uruguay se levantaran más el gallo. Fíjese que en ese momento se quedan plasmadas las asimetrías que hasta hoy día nos tenemos, ¿verdad? El predominio claro de Brasil y Argentina sobre Paraguay y sobre el Uruguay. Es en ese momento en el cual se consolidan las asimetrías. Y bueno, en ese momento, si usted la prensa mitrista, la prensa unitaria de Buenos Aires, hay gente que habla de diferentes soluciones. Por ejemplo, Juan Carlos Gómez, en polémica con Mitre,
habla de crear un Estado nuevo con Paraguay, con Argentina y con Uruguay, y se habla de la época de Sarmiento, por ejemplo, de cuya capital estaría en Martín García. Y bueno, una de las cosas que claras era en aquella época esa solución. Otra se hablaba de, ya en víspera de la Triple Alianza, de repartir el Uruguay entre dos, entre Brasil y Argentina. Se hablaba de la ribera, de la frontera, la nueva frontera en el Río Negro, ¿se da cuenta? Sí. En la cual desaparecería el Uruguay, la parte sur para Argentina y el norte quedaría para el Brasil, para el imperio del Brasil. Fíjese que en ese momento entonces corría peligro la independencia nacional, corría peligro el país. Y esa es la esencia por la cual Leandro Gómez, por la cual Leandro Gómez fue tan drástico en ofrendar su vida, Claro. en dar su vida, porque justamente voy a decir de que, bueno, ojalá que nuestro sacrificio sirva para salvar la independencia del país, ¿verdad? ¿Quién fue el general Lucas Piris? ¿Cuál fue su papel en la defensa de Paysandú? Lucas Piris era el segundo jefe, mejor dicho, va como jefe en Paysandú, pero estando Leandro Gómez, Lucas Piris dice, no, el jefe del sitio es usted, lo decía, y toma a su cargo el segundo lugar, heroico lugar además, porque la conducta de Piris era absolutamente ligada a Leandro Gómez. Lo que pasa es que hay una circunstancia también interesante. Todo el Estado Mayor de Leandro Gómez, la mayoría, eran masones, eran de la misma filosofía. Y bueno, cuando Flores, el 4 de agosto, toma la ciudad de Florida, y el jefe de la guarnición, Jacinto Párraga, que era otro masón, además muy amigo, muy ligado a Leandro Gómez, porque eran de la misma logia masónica, que era una logia que aún hoy existe, la logia Fe. De ahí era Leandro Gómez y también Jacinto Párraga. A Jacinto Párraga lo fusila Venancio Flores, lo fusila después de haberlo vencido. Y cuando llega a Paysandú, en diciembre ya del 64, le dice a Leandro Gómez que le entregue la plaza, pues si no, para salvar su vida, pues si no lo va a fusilar, ¿verdad? Y cuando Leandro Gómez le contesta con dos palabras: cuando sucumba, cuando yo muera. ¿Y cómo muere Leandro Gómez? ¿Cómo fue su desenlace? Y el desenlace fue que en cierta manera ya a fines de en Año Nuevo, hay una tregua que pide Leandro Gómez por nota a Flores y a Tamandaré, les pide una tregua para enterrar a los muertos, y mientras se espera la contestación de Leandro Gómez, invaden los brasileros sobre todo, con banderas blancas, y se acercan a confraternizar con a las primeras trincheras orientales, y ahí se crea una confusión muy grande que Leandro Gómez no puede superar, y cuando quiere acordar que él está en la comandancia, esperando la contestación de Flores, allí es rodeado por brasileros que lo abrazan, lo saludan, y incluso por algunos orientales también. Prácticamente queda prisionero, ¿no? Queda prisionero de los brasileños. Y bueno, cuando se disponían a ir hacia el puerto, es interceptado por el general Gregorio Suárez, el famoso Goyo Jeta, que le decían, y como venía Belén junto con los brasileños, le dice, le increpa Gregorio Suárez, no se acuerda en qué quedamos con esto, y bueno, y entonces el comandante brasileño le dice a Leandro Gómez, si no quiere seguir bajo la protección del pabellón brasileño, y dice Leandro Gómez que prefiere ser, y él decide ser, digamos, prisionero de los orientales, y eso le provoca, lo lleva a que Gregorio Suárez le indique a Belén, y lo llevan
a la casa de los Rivero, que era un almacén, también la quinta Rivero, y en una pared que todavía existe en Paysandú, que ahora la destacaron bien, ahí fue el paredón donde lo mataron a él, y no solo a él, lo mataron a Braga, a Cuña y a Federico Fernández, que Federico Fernández era colorado, no era blanco. Bueno, no se trataba de ya a esa altura de blanco colorado, había algún colorado, había brasileños, había argentinos, dentro estaba el hermano de José Hernández, el autor de Martín Fierro, Rafael Hernández, fue uno de los hombres de Leandro Gómez ahí, ¿verdad? Que fue herido en Paysandú, y que fue su propio hermano a rescatarlo bueno, es decir, Federico Fernández es colorado, y Leandro Gómez le había dicho que si él quería irse de Paysandú, su honor quedaba a salvo. Dijo, no, general, yo estoy acá defendiendo como usted la independencia nacional. Claro. Así que, en cierta manera, Leandro Gómez, si bien siempre estuvo ligado y actuó dentro del Partido Blanco, su figura, al no permitir cintillos partidarios ni luchas partidarias dentro del Paysandú y bajo las órdenes en todo ese periodo, bueno, yo creo que se despega un poco del ser héroe de un partido para transformarse en un héroe épico, un héroe nacional, ¿no? Profesor Dota, ¿y qué sucedió con los restos mortales de Leandro Gómez? Bueno, al principio fueron vejados, fueron, digamos, mutilados. Incluso había un tal Mujica que andaba en el barco a la vuelta de ser vencidos en Paysandú, un barco argentino que venía el almirante Muratore allí, y estaba con él tenía, Leandro Gómez, una pera muy pronunciada de barba, que le habían arrancado, y estaba jugaba en el barco, y bueno, Muratore lo observó también, y dijo, no, yo se la llevo a los familiares se los llevo. Pero fue vejado el cadáver, por eso el que fue el médico del Hospital de Sangre de Paysandú, que era Mongrel, Mongrel protegió el cadáver, lo desenterró el cadáver enseguida, lo descarnó, y sus huesos fueron llevados a Concesión del Uruguay, donde estaba de párroco el cura Ereño. El cura Ereño era quien lo había casado a Leandro Gómez durante el sitio de Montevideo, en la década del 40, lo había casado en lo que hoy es, donde hoy está enterrado Oribe, en San Agustín de la Unión, ¿verdad? La iglesia de la Unión. Ahí se casó Leandro Gómez con la hija de General Lenguas. Y ese cura estaba en Concesión del Uruguay, fue quien protegió los huesos de él hasta que siendo viejo y viendo que se moría, se los cedió a Domingo Aramburu, quien se los llevó a Buenos Aires, y fueron repatriados acá recién en 1883. El 2 de enero del 83 fue que Leandro Gómez fue sepultado acá en el cementerio central. Usted entraba al cementerio central a mano izquierda, ve el monumento a Leandro Gómez. Leandro Gómez muere en el 65. Bueno, en el 66 ya una coleta popular había levantado ese mausoleo que está en el cementerio central, ¿verdad? Hoy los restos de Leandro Gómez están en Paysandú, ¿no? De hecho debían estar enterrados en Montevideo porque él era de Montevideo y además él quería ser enterrado acá. Esa era la realidad. Después, durante la dictadura, vino aquello de llevarlo a Paysandú, etcétera, pero no fue con la anuencia de la familia. Claro. Esa descendiente, esa fue, porque él siempre quiso ser enterrado acá. Fíjese que lo matan el 2 de enero del 65. En el 66 ya estaba hecho el monumento ese, el panteón. Pero recién en el 83, 19 años después, lo trajeron. Lo trajeron en la época del gobierno dictatorial de Santos,
del gobierno de Fuerza de Santos. Es interesante porque ahí vino Rafael Hernández, vinieron la tropa que había, los veteranos de Paysandú, y hicieron un homenaje más grandes a exequias en el momento y en la época de Santos. Y esas exequias sirvieron para que reviviera el espíritu combativo político en el país. Eso es muy interesante ver esa parte de los discursos en el cementerio y todo más, porque eso creó en la época de un gobierno de facto, de fuerza casi como el de Santos, como justamente allí sirvió yo diría el espíritu de Leandro Gómez para crear condiciones de lucha política contra un gobierno de fuerza como el de Santos. Para ir haciendo un cierre del programa, le pido que brevemente me haga una síntesis de todo lo que hemos hablado de la figura de Leandro Gómez. Y bueno, la figura de Leandro Gómez para mí es la figura de un hombre que ha trascendido ciertos umbrales para transformarse en un verdadero prócer, ¿no? En una persona, en una personalidad de ejemplar, y en valores, sobre todo yo creo que el valor demostrado por Leandro Gómez más importante, para mi modo de ver, es el sentido del deber, el sentido del honor. Hay derechos, ¿verdad? Pero los derechos tienen que ser acompañados de deberes. Y para algunos hombres, los deberes parecen ser más importantes que los derechos. Y ese, me parece que eso resume en cierta manera lo que fue Leandro Gómez, ¿verdad? Donde el sentido del deber, de los deberes, a veces iba más allá de lo que uno imagina como tal, ¿verdad? Eso es todo cuanto puedo decirle, ¿no? Ha sido un inmenso placer dialogar con usted y le agradezco infinitamente que haya, a través de esta entrevista telefónica, nos haya dedicado este espacio, profesor Dota. Bueno, yo le agradezco mucho a usted y bueno, por favor, yo siempre estoy a disposición de estas cosas que sirven para ilustrarnos todos, ¿verdad? Y bueno, quedo a sus órdenes para lo que usted me necesite. Muchísimas gracias, profesor Dota. Leandro Gómez puso mucho más que fuerza, puso el alma, puso lo que no se quiebra, la fe que no muere por la independencia. Leandro Gómez puso mucho más que fuerza, puso el alma, puso lo que no se quiebra, la fe que no muere por la independencia, la fe que no muere por la independencia. Presentó AIE Arquitectura e Ingeniería de Edificios. Automecánica Romagre, más de 40 años al servicio de su automóvil. Vivencias.